Bien, con respecto a la semiología básica en radiografía de tórax. Bien, la técnica de imagen de elección en el estudio de la patología respiratoria en el niño continúa siendo la radiografía simple de tórax. En la mayoría de las ocasiones será la única prueba diagnóstica que se lleve a cabo y en otras indicará la realización de otros procedimientos como una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Hay que recordar que la edad pediátrica se debe disminuir en lo posible el número de exploraciones radiológicas por, eh, por el potencial riesgo de cáncer secundario. Se debe seguir el principio ALARA, que es As Low as Relatively Archery, de emplear la menor cantidad de radiación que sea posible para llegar a un diagnóstico, mediante radiografías diagnósticas con la menor dosis posible y con las indicaciones adecuadas. En la edad pediátrica únicamente se utiliza una proyección de forma habitual. La lateral no se emplea de rutina para evitar radiación innecesaria y se reserva para confirmar un hallazgo dudoso o localizar una determinada imagen. En los niños colaboradores se realizará el estudio en bipedestación y en el resto en decúbito supino. La radiografía debe estar correctamente realizada con una adecuada colimación y una calidad de imagen suficiente para hacer un diagnóstico, que es el principio ALARA. Debe incluir las regiones supraclaviculares y la totalidad de las regiones diafragmáticas. Se visualizará parte del hemiabdomen superior y es fundamental reconocer el grado de inspiración de la radiografía, ya que unos pulmones poco insuflados pueden llevar a error y simular áreas de consolidación o infiltrados. Para ello es de gran ayuda contar el número de arcos costales anteriores, y una adecuada inspiración es cuando el diafragma está a la altura del sexto arco costal anterior. Por debajo del octavo se considera hiperinsuflación y por encima del cuarto es compatible con hipoventilación. Otro dato es el grado de rotación del estudio, ya que puede ocultar patología o bien hacer que determinadas estructuras anatómicas simulen procesos patológicos. Con respecto a la lectura sistemática, hay que seguir una metodología para detectar variantes de la normalidad como lóbulo accesorio de la vena ácidos, etc., y la posible patología. La morfología del tórax. La forma normal en el neonato es similar a la pantalla de una lámpara. Las costillas son horizontales y el tórax tiene forma trapezoidal. Con el crecimiento, el tórax se va alargando en el eje vertical y adopta la forma rectangular del adulto. Con respecto al cuello y hemiabdomen superior, tenemos la cámara gástrica a la izquierda, aire ectópico, calcificaciones, efectos de masa y cuerpos extraños. En la pared torácica, las estructuras óseas del tórax, que incluyen las costillas, ambas clavículas, las escápulas, los extremos proximales de los húmeros y toda la columna vertebral que se identifique. Hay que buscar fracturas antiguas o recientes, destrucción ósea como osteomielitis, sarcoma de Fagin, etc. Escoliosis y malformaciones óseas como hemivértebras, vértebras de mariposa, etc. Y evaluar las regiones paravertebrales como tumores o hernias de hiato y los diafragmas como parálisis diafragmáticos y hernias congénitas.
De mediastino se deben valorar sus contornos formados por la silueta cardíaca, la vena cava superior, el callado aórtico y el tronco de la arteria pulmonar, en busca de adenopatías, masas, anomalías vasculares, alteración en el tamaño del corazón, etc. La mayoría de las masas torácicas en los niños se localizan en el mediastino. Los compartimientos del mediastino. Anterior, limitado superiormente por las clavículas, posteriormente por la superficie anterior de los grandes vasos y anteriormente por el esternón e inferiormente por el diafragma, y contiene el timo y ganglios linfáticos. Después tenemos el mediastino medio. Entre el mediastino anterior y posterior se encuentran el corazón y el pericardio, la aorta y sus ramas, las venas sistémicas y torácicas, las arterias y venas pulmonares, la tráquea y los bronquios principales, los nervios frénicos y vagos, así como ganglios linfáticos. Y en el mediastino posterior, limitado posteriormente por la pared torácica, anteriormente por una línea vertical imaginaria localizada a 2 centímetros por detrás del margen interior de los cuerpos vertebrales, cranealmente por la entrada torácica y caudalmente por el diafragma. Contiene nervios, ganglios linfáticos y hueso. Con respecto al timo, el timo es una glándula de consistencia blanda que forma parte del sistema inmune, situado en el mediastino anterior. En el neonato presenta un gran tamaño en proporción con la caja torácica. No se suele identificar en los niños mayores de 5 años por el aumento del tórax y puede adoptar múltiples morfologías al adaptarse a las estructuras vecinas. Se puede visualizar con una forma triangular unilateral, que es el signo de la vela, como un festoneado por la impronta de los arcos costales anteriores, que es el signo de la ola. O puede simular una cardiomegalia o una masa mediastínica, a veces indistinguible de un tumor o una neumonía. Con respecto a la vía aérea, la tráquea se sitúa en la línea media a la derecha del mediastino por el desplazamiento del arco aórtico, situado normalmente a la izquierda. Una anomalía en la posición de la tráquea puede sugerir patología vascular o una masa torácica. La vía aérea central se puede desplazar con el mediastino por un aumento o disminución unilateral del volumen pulmonar. Se debe valorar la bifurcación traqueal o carina. El espacio caudal a ella es asiento de adenopatías y masas y que pueden separar los bronquios principales. Los cilios deben ser valorados con detenimiento en busca de adenopatías que pueden producir un adelgazamiento o desplazamiento de los bronquios. En el parénquima pulmonar hay que evaluar la asimetría pulmonar, el grado de aireación, la existencia de densidades focales difusas o determinados patrones radiológicos. Con respecto a la asimetría pulmonar, tenemos el hemitórax denso aumentado de tamaño. El aumento de la densidad puede ser completo o parcial. Si el aumento de tamaño es significativo, puede haber un desplazamiento contralateral del mediastino, y las causas son líquido en el espacio pleural, como hemotórax, empiema, etc., lesiones quísticas, pseudoquísticas y tumores, como malformación adenomatoidea quística llena de líquido, secuestro, neoplasias, etc., y vísceras abdominales sin aire, como hernia diafragmática sin aire, etc. Con respecto al hemitórax hiperlucente aumentado de tamaño, suele ser por una acumulación de aire a tensión, y lo fundamental es saber cuál de los pulmones es el patológico. Y en la hiperinsuflación obstructiva, la vascularización está disminuida
por vasoconstricción en el pulmón, que atrapa aire. En la hiperinsuflación compensadora, la vascularización es normal y la enfermedad se encuentra en el hemitórax contralateral. Si existen dudas, es útil una radiografía en expiración. El músculo patológico, el pulmón patológico, permanece aumentado e hiperclado debido al atrapamiento aéreo, mientras que el normal disminuye de tamaño y se hace más denso al expulsar el aire de su interior. Como en los cuerpos extraños intrabronquiales y las causas pulmonares, que son el enfisema lobular congénito, la atresia bronquial, la malformación adenomatoidea quística, y la causa pleural suele ser el neumotórax. Con respecto a la lesión hiperlucente expansiva, puede tener un aspecto de burbuja, cuyas causas son la malformación adenomatoidea quística, el neumatocele, el secuestro pulmonar, la displasia broncopulmonar, las hernias diafragmáticas con aire intestinal, etc. Es necesario evaluar el abdomen. En caso de una hernia diafragmática de aire intestinal, estará disminuido. Con respecto al hemitórax denso con pérdida de volumen, tenemos las atelectasias por un tapón de moco, posición anómala del tubo endotraqueal, compresión extrínseca, etc. y agenesia pulmonar. El hemitórax hiperlucente de pequeño tamaño por hipoplasia pulmonar, síndrome de Swyer-James, neumonomectomía parcial, si un estudio está rotado o existe una ausencia de músculo pectoral, pueden dar a un hemitórax pseudo hiperlucente. El espacio pleural es una cavidad virtual formada entre la capa visceral que rodea los pulmones y la parietal que lo hace por toda la caja torácica y el mediastino. El neumotórax se identifica como una separación de las hojas pleurales llenas de gas con ausencia de vasos, generalmente de localización apical. El líquido pleural, que puede ser derrame, empiema, hemotórax o quilotórax, se visualiza como un aumento de densidad de agua. En bipedestación, si la cantidad es suficiente, se aprecia una imagen de menisco a lo largo de la pared torácica lateral y posterior, y en decúbito supino se sitúa en la porción declive del tórax posterior y aparece como un aumento difuso de la densidad del parénquima pulmonar, o si la acumulación de líquido es significativa, como un hemitórax denso aumentado de tamaño, y en ocasiones adopta una disposición subpulmonar con apariencia de sobreelevación diafragmática. Muy bien, eso es todo por ahora. Seguimos con la próxima patología infecciosa. Gracias.